tu flor de fuego tienes paloma. Y así tenemos que empezar todas las veces que salimos al aire con la señora Virginia Gauer. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. Hoy va a haber sonidos quizá que llegan hasta la radio, no estoy segura, de albañiles trabajando. Así que hay sierra y todos esos ruiditos de obra. Espero que no perturbe. No creo. Además es como que nos acostumbramos a eso. Sí, ya todo el mundo conoce los movimientos de mi casa, los nombres de mis perros. Ya, sí, eso es bonito, es bonito. Es como si todos vinieran a casa y yo fuera a la casa de todos contigo. Así es. Buen día para esta gente que trabaja en tu casa, porque siempre se supone que para un mayor confort. Y además buen día para tus visitas y para los visitos, para todos. Sí, gracias, muchas gracias. Muy contenta del día este fresquito, pero con tan bendito sol. Y también muy alegre y feliz, y agradezco a todos los escuchantes que se han venido el sábado a ver de Amores y Desamores al museo, tan cariñosos, con tantos abrazos. La verdad es que ha sido un mar de cariño y de amor tan amorosamente manifestado. Así que muchas gracias. Me han mandado mensajes para agradecer tu presencia y el espectáculo tan hermoso y tan emotivo que has brindado el sábado. Gracias, muchas gracias. Subiremos algunas fotitos de Amores y Desamores tiene su propio muro de Facebook, así que el que quiere puede circular por ahí, a la tarde seguro que van a estar las fotitos. Y les cuento a todos que ayer charlando con Rosita, en función de unas cosas que fueron pasando en mi propia mente, me apareció que me gustaría, lo que vamos a hacer hoy, hablar sobre el tema del arrepentimiento. Así que se lo planteé en la mesa familiar. Sí, mañana hablamos, porque se me habían anudado varios factores, y me parece que es un tema muy necesario siempre. Y en este momento creo que en la comunidad argentina pasó un hecho que todos vimos por la televisión. Lamentablemente, que ahora voy a decir cuál es, pero lo que tengo que subrayar antes de eso es decir, lamentablemente no es el primero, sin duda que no va a ser el último, ni siquiera es patrimonio de Argentina, que es este psicópata que fue condenado a cadena perpetua por matar de 74 puñaladas a su mujer. ¿No? Farré. Que es un caso más de los tantos casos. Quizá la diferencia la haga el hecho de que le hicieron una larga entrevista a dos periodistas, y yo me quedé mirándola porque me pareció, dentro de lo espantoso de todo, interesante ver cómo funciona la mente de un humano que funciona así, porque él no es único en este planeta. Lamentablemente, personas así son el 1%, o sea que si tenemos 100 personas en un lugar, es posible que uno sea así en mayor o en menor escala. Personas totalmente carentes del tema de hoy, arrepentimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es arrepentirse? Ese fue el tema que propuse, y acá estamos con este tema entonces, ¿sí? Perfecto. Es más, propongo, Ro, no sé si es música como que le guste a tus oyentes, a tus escuchantes, pero me acordaba hoy cuando a la mañana salí tempranito de otra manera de concebir la palabra, que es la canción de Edith Piaf, ¿no? No me arrepiento de nada. En el caso de esa canción es diferente cómo funciona la palabra arrepentirse, porque allí lo que ella dice es: no me arrepiento de haber intentado y haberme equivocado, no me arrepiento de haber vivido, no me arrepiento de haber sido diferente y con eso criticada y aguantármela, y no me arrepiento. De hecho, cuando Edith Piaf recibe esa letra de canción, ella ya había decidido que no iba a cantar más, y era muy joven, pero tenía la salud muy fracturada y había tenido una vida terrible, la pobre Edith. Y cuando escucha esa canción y ve la letra, dice: yo voy a grabar esta canción, porque la sintió descriptiva de su vida, una mujer valiente que había vivido al máximo todo lo que ella había podido ser. Entonces ese no me arrepiento de nada, dice, está pagado, ya pagué, inclusive lo que hice mal, los daños colaterales, está pagado, está cerrado, está cancelado. Y está olvidado, dice ella. Fuerte, Ups, claro que sí, es una preciosa canción, y ahí es otro el tema del arrepentimiento. Y en la vida común de nosotros, los que vamos
nos equivocamos, tenemos que retornar sobre nuestros pasos. O sea, en el psicópata es extremo, no hay arrepentimiento porque no hay empatía. No importa si produce dolor porque no tiene posibilidad de imaginar qué es realmente el dolor. Y los estudiosos de esta entrevista a este tipo dijeron que lo más notable era que ni en lo gestual ni en la palabra había arrepentimiento alguno, lo que hay es una actuación del arrepentimiento. Entonces le escribe una carta a sus hijos, pero era claro que si yo no entendiera el castellano, ese rostro podía estar evaluando la situación de la siembra de trigo en Uruguay, con ese mismo gesto. Entonces, ¿qué es lo que sucede en un caso extremo? No hay arrepentimiento porque hay trastornos, digamos, podríamos decir trastornos del espíritu, pero también podríamos decir que no sabemos todavía, aunque se está estudiando, qué pasa en el cerebro de las personas que tienen una conducta sin arrepentimiento. Hay investigaciones hoy en día que se puede hacer, así como algunas personas porque tienen cefalea le mandan a hacer un estudio de tomografía computada, resonancia magnética. Esos estudios, les cuento, se usan hoy en día para saber qué funciona, en qué parte funciona el cerebro cuando nos enamoramos, qué parte funciona cuando pensamos en algo que nos da miedo o cuando pensamos con amor. Entonces se investigan no solo las enfermedades, sino el cerebro de la persona común. Y en el caso de la persona sociópata, psicópata, se está investigando las diferencias que hay con la de la persona común. Y una diferencia esencial es que no funcionan las neuronas espejo, que son aquellas que nos permiten ponernos en los zapatos del otro, sentir empatía, o sea, no dañar porque siento el dolor que le estoy causando al otro como propio. Entonces, el arrepentimiento precisa de eso. Y me puse a jugar en la computadora a buscar distintas palabras, las etimologías ya las había visto antes porque son palabras muy importantes para mí. Y arrepentimiento tiene sus diferencias con otras, porque podríamos poner, por ejemplo, remordimiento, culpa, son distintas palabras. Y me gustaría señalar esto, la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, que esto no nos ponemos a pensar si es diferente. Y hay una diferencia fundamental para la vida de una persona, tanto para el que sufrió el daño infligido, como para el que lo provoca y no se hace cargo de eso. Remordimiento es remorder, morder y volver a morder, morderse a sí mismo, como el perro que se muerde la cola. Entonces uno muerde, rumia eso que sucedió y le remuerde la conciencia, pero ese remorderse la conciencia, que tiene un valor inicial en todo caso, no es arrepentimiento. El arrepentimiento desde la ética, desde la teología y desde la psicología, inclusive desde el derecho, pero nos quedamos con lo psicológico, el arrepentimiento tiene un paso más que el remordimiento, porque en el arrepentimiento lo que sucede es que la persona se regenera, cambia su manera de actuar, cambia su manera de ser, cambia la orientación que le estaba dando a su vida. Entonces, con que nos remuerda la conciencia no alcanza. Hace falta, el primer paso es reparar, buscar reparar el daño que hemos producido. Y en esa reparación, cambiar totalmente el rumbo que habíamos dado a nuestra conducta. Y ahí viene la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, eso lo aprendí muy jovencita, viene de una palabra que está en la Biblia, que es metanoia, en la traducción griega de la Biblia. Y metanoia significa cambio de mente, o sea, cambia la mente completa, cambian los valores, cambia lo que es prioritario. Podríamos decir lo siguiente, Ro, hay una metáfora que siempre me sirve, que es que la psicología transpersonal lo que nos dice es que el nivel de conciencia va cambiando como si fueran una escalerita. O sea que una persona que va cambiando su nivel de conciencia va subiendo por esa escalerita. Y cuando éramos más ignorantes, más torpes, con menos conciencia de lo que hacíamos y de lo que significaba la vida,
estábamos en un escalón por debajo que cuando tomamos conciencia. Entonces, ojalá la vida de todos nosotros sea ir subiendo escaloncito tras escaloncito, de manera tal que cuando miramos atrás, pensamos diferente que en 2, 3 escalones más abajo, y por ende actuamos diferente. Arrepentirnos entonces significa volver sobre nuestros pasos. Esa metanoia, fíjate que en los regimientos se dice conversión a la derecha, o sea que la conversión es darse vuelta, y metanoia también es eso, es darse vuelta, como una media, y darse vuelta y mirar los pasos recorridos y decir, aquí me equivoqué. Las dos palabras que si uno las dice y las siente de verdad, podría cambiar la vida emocional de una persona. Y uno en algún momento tiene que ponerse a mirar ante quién está en deuda con esas dos palabras. Decir, hijo, me equivoqué, o mamá, me equivoqué, o a alguien que hace mucho, mucho que no vemos, buscarlo y decirle, me equivoqué, lo siento. Y fíjate qué expresión esa, ¿no? Lo siento, lo lamento, ¿no? Lo lamento, lo siento, siento yo el daño que te hice. En el lenguaje del derecho, que se dé una pena por 5 años o que se dé una pena por 80, en esas penas que a veces son penas por 300 años, cuando hay muchos delitos, por ejemplo, de lesa humanidad, se acumulan años de pena. Nos olvidamos de que pena es eso, la invitación a la contrición, a reconocer el daño hecho, que la persona pueda acceder a la culpa. Lamentablemente hay personas que no tienen con qué acceder a la culpa, o sea que es como pedirle al nervio olfativo que mire, no tiene con qué, el nervio olfativo está hecho para otra cosa. Entonces muchos de los que están en las cárceles no tienen con qué arrepentirse. De hecho, así como decía, en la población común hay un 1% de personas psicopáticas, que son las que no se arrepienten. En las cárceles son entre el 20 y el 30%, posiblemente más, porque podemos contar con que el psicópata además miente en los test. Entonces, sí, las cárceles tienen muchos, que además la mayoría vuelven a salir, no se hagan ilusiones, porque yo tampoco me las hago. Vuelven a salir, y ayer hablamos de eso con Rosita también, y están siendo vecinos de uno en cualquier lugar o en la cola del supermercado. Pero volviendo a la idea de nuestra vida común, la noción de arrepentimiento como cambio de mente se define como la situación que en un trayecto uno se tiene que volver del camino, se sale del camino y hace esa conversión a la derecha y mira las decisiones que tomó. Mira las decisiones que tomó. Y la palabra regeneración en relación a aquello que uno dañó es una gran palabra. Cuando alguna vez hemos hablado del degenerado, como que es algo que está fuera de nuestro género, merecería estarlo. Regenerarse es volver a hacerse a uno mismo, hacerse de nuevo a sí mismo. Regenerar el comportamiento entonces es aquella persona que ejerció su capacidad de ser mala gente, se regenera y renuncia a su habilidad para hacer mal. La mayoría de las personas, y me incluyo, tenemos una zona interna donde tendríamos habilidad para hacer mal. Sabríamos cómo manipular, sabríamos cómo torcer la vida de otros, sabríamos cómo perjudicarlo. Tenemos capacidad de maledicencia, de hablar mal del otro que no se pueda defender, de difundir rumores, de vengarnos, o simplemente, como no nos gusta a alguien, hacérsela pasar mal, como en el bullying. Y el arrepentimiento lo que hace en esa regeneración es decir, primero, no puedo hacer esto nunca más, o sea que eso es el cambio de mente, y voy a reparar o buscar reparar aquello que dañé. A veces puedo repararlo en la persona a la que dañé, y otras veces eso ya no es posible. Entonces, fíjate que en leyes hoy en día se da una probation, a veces es un morirse de risa de la sociedad, que es una probation cuando alguien, por ejemplo, comete una falta que no sea grave, o gravísima, por ejemplo, algún juez considera no grave una picada de automóviles que juegan una carrera y de pronto estropean una casa, pero a veces se da la probation en condiciones donde realmente es una actitud criminal. Pero pongamos en un delito menor que es una probation, se le da
como, ¿qué va a ser? Supongo que todos hemos escuchado hasta fuera de Argentina, esta muchacha que se puso a pilotear un avión, la Vicky Zipolitakis. Se consideró que pilotear un avión cargado de 500 personas no era un delito grave. Entonces se le da como probation trabajar en el comedor, en un comedor para gente carenciada durante un año. Me pregunto si cualquier otra persona también le hubieran dado una probation si se le ocurre pilotear un avión con un montón de gente adentro, ¿no? Porque es vedette en este caso. Y el juez condescendientemente le da un año y ella está encantada con eso porque ahora es solidaria también. ¿Qué va a hacer? Entonces una probation es eso, es una muestra, es una prueba de que me arrepiento y por un tiempo X brindo un servicio en un determinado lugar, que puede ser en cualquier lugar donde haya, personas o animales en situación de vulnerabilidad. Eso es una probation. ¿Qué significa probation? Pruebo que me dolió, que lo siento, que lamento lo que hice, pruebo mi arrepentimiento. Hablaste, sí, por favor. Virginia, de dos actitudes, ¿cierto?, en este acto del arrepentimiento. Hablaste de regenerarse y hablaste de reparar. En estos casos en que están las personas, vamos a suponer, privadas de su libertad porque han cometido un hecho que se ha comprobado aberrante. Sí. Vos hablaste también de personas que no tienen, como que no tienen empatía, entonces no se pueden arrepentir jamás. ¿Y cuál es el compromiso de la sociedad para hacer que estas personas puedan caer en la actitud de regenerarse y de reparar el daño hecho? ¿Me preguntás acerca de la gente que está en la cárcel o la gente común en la vida? No. Te estoy preguntando en el caso puntual, digamos, de los que están en la cárcel. De los que están en la cárcel. En verdad, creo que como sociedad, en cada país, porque nos escuchan desde todo el mundo, cada país debe reclamar, o sea, ningún cambio radical sucede si no hay una ley. Las cosas deben prohibirse o habilitarse. En algún momento se abolió la esclavitud. Entonces, bueno, tiene que ser una ley que prohíbe tener en esclavitud a una persona. Pero las leyes rara vez las conquistan las personas que son los oprimidos, pero son ellos, lo estoy explicando mal. Las leyes rara vez las decretan las personas que están subidas al lugar donde las leyes son ideadas, si no hay reclamo por parte de una población. O sea que las leyes para liberar a los negros las consiguieron los negros. Las leyes para cimentar los derechos de la mujer no la consiguió el varón, las consiguieron las mujeres protestando. Las mujeres están ahora haciendo todo lo posible para que quede prohibida la ablación de clítoris que se produce en algunas poblaciones de África y de Asia. Entonces las niñas marchan para que se prohíba el matrimonio en algunos países de Asia, el matrimonio obligado entre niñas de 12 años con hombres de 40, 50 años, a los 12 años. Entonces, ¿quiénes están defendiendo esas leyes? Las niñas. Después vienen los organismos de derechos humanos. Entonces, todos nosotros somos, hay gente que dice, yo no soy político. No, todos nosotros somos políticos. Lo que podemos es no ser partidarios, yo no lo soy. Pero somos políticos porque formamos parte de la polis, el pueblo. Entonces, hasta desde casa hoy en día podemos marchar poniendo posts. Los posts de internet generan conciencia. Los posts generan conciencia y hemos tenido conciencia del trabajo esclavo en distintas marcas y decir yo no voy a comprar, no compres de tal marca porque tiene trabajo esclavo y se prueba eso. No vayas al zoológico, no uses tal... Y hay cosas que no hemos pensado. La cosa que yo uso para lavarme el cabello está testeada en animales hasta que el animal quede ciego. ¿Qué es testear en animales? Y me meto en internet y miro y después decido. Entonces, hay municipios, por ejemplo, y provincias de Argentina que han logrado no el uso de pirotecnia, no solo por los animales, sino por los chicos con discapacidad, por los chicos autistas, por las personas mayores. Entonces, esas familias son las que van a la legislatura, las que van al municipio y se juntan con vecinos hasta que las leyes salen.
El sistema penitenciario y legislativo de los países, la mayoría de los países y en los países de Latinoamérica son no solo deficientes, son aberrantes. Entonces nosotros necesitamos reconocer eso y reclamar es clamar, clamar y clamar, y seguir clamando por todos los medios. La violencia de género, el psicópata que mata de 47, 4, media puñalada, daña, golpea, no alcanza con que hagamos marchas de ni una menos, porque la pregunta es, ¿para quiénes marchamos? Para que los hombres digan, ay, es cierto, mira esta marcha, cómo me conmueve, no le voy a pegar más a la Rosaura. No, no va a suceder eso, no va a suceder eso. Las marchas no son para eso, tiene que haber más claridad en que las marchas son para que las leyes sean diferentes y para que alguien que daña a otra persona, la golpea, la mata, para que haya prisión perpetua, para que haya, y en las cárceles, cárceles apropiadas, y esto no son cárceles humanas, esto significa el tipo que está ahí adentro va a salir, y si le ha pasado mal en la cárcel, porque no tiene dónde bañarse, dónde hacer caca, porque pasa frío, porque lo único que aprende es más delito, ese tipo va a ser mi vecino el año que viene, dentro de 10 años, inclusive ante leyes que se cumplan correctamente. Entonces, luchar por cárceles mejores también es luchar por un sistema igualitario en tanto que los derechos sean apropiados, derechos humanos para el que está afuera y para el que está adentro. Y para el que está adentro, las leyes tienen que cumplirse en su totalidad y tienen que ser cárceles humanas, en donde el que todavía tiene posibilidad de arrepentirse, se le fomente su arrepentimiento con educación emocional. En las cárceles tiene que haber educación emocional, porque si hay un 30% de gente que jamás se va a regenerar, hay un 70% que sí, y va a salir esa persona. Entonces que se enseñen oficio, que tengan que trabajar todos y que se les ayude emocionalmente a que comprendan la implicancia de sus actos, que comprendan los chicos, la cantidad de chicos huérfanos, todo eso. El mejor bien que, fíjate vos, en la psicología budista, a mí me impactó mucho esto, el trabajo con el perdón y el arrepentimiento, pero en el perdón en particular, es poder llegar lo más prontamente posible a desearle felicidad a la persona que nos dañó. Pero, ¿qué significa esto? Es diferente que en el cristianismo. Desearle felicidad a la persona que nos dañó, que si cada uno lo aplica a cuánto desearía, qué felicidad le desearía yo al que dañó a mi hermano, a mi ser querido, a mí. ¿Qué felicidad le puedo desear? La felicidad, segundo punto, en esa psicología, la psicología del budismo, solo acontece cuando la persona se libera de la ignorancia. Y la ignorancia, tercer punto, si me libero de la ignorancia, veo todo tal cual fue, porque ignorancia es no ver las cosas como son, es no tener el conocimiento de cómo realmente son las cosas. Entonces, si yo me libero de mi ignorancia, adviene inmediatamente el arrepentimiento, porque ahora veo lo que antes no veía. Antes estaba ciega y ahora veo el daño que yo cometí. Ayer, la semana pasada, o hace 15 años o 20. Y ahí puedo hacer un acto de arrepentimiento, o sea, ya regenerarme, pasar del remordimiento, primero el remordimiento y el arrepentimiento cuando hago algo para reparar, y el compromiso total, tomar responsabilidad sobre ese rasgo mío, en el punto de decir, nunca más, bajo ningún concepto, yo volvería a hacer esto. Ese es el paso completo. Entonces la felicidad de quien me dañó pasaría por todos esos pasos, hasta reparar, hasta sufrir en ese remordimiento, hasta dejar de sufrir. Y lo que se conoce sociológicamente al respecto, porque hay mucho, muy poco difundido, en otro momento puedo comentar, los procesos de arrepentimiento colectivo. En más ejemplares sería buscar alguna de las películas de la vida de Mandela, de los procesos que se hicieron respecto del apartheid. Y allí lo que se hizo es confrontar a la madre del que fue matado con su matador. Y que el matador, si no fue un psicópata, pueda ver el daño ocasionado en los chiquitos esos que están vivos y que están ahí frente a mí,
Y ha habido historias que se han tomado nota a pie juntillas y se han hecho películas al respecto. De ahí el shock de la persona de darse cuenta de la consecuencia de sus actos y arrepentirse hasta el último de sus días en el dolor más profundo. Y ese pedido de perdón es real, porque la persona queda devastada ante eso que estamos diciendo. Perdón que estoy hablando como siempre mucho, no sé si me querés decir algo. En realidad quise, digamos, orientarte hacia ese punto de cómo como sociedad podemos hacer que eso se produzca, digamos, en la práctica, y que una persona pueda regenerarse y reparar el daño que hace, aunque sea de manera, digamos, entre comillas, obligada, porque lamentablemente la mayoría de las personas pareciera como que no tuviéramos voz cuando deseamos que algo se produzca en la trama de una sociedad. Y quizás esto que estás conversando ahora con nosotros y nos estás abriendo los ojos haga que podamos reaccionar de algún modo, y sumando la palabra o el reclamo, como vos dijiste, que el reclamo es clamar en muchas oportunidades, haga que nos despertemos un poquito. Totalmente. En verdad, cuando hablamos de lo sociológico, la sociedad, hay algo que es clarísimo, que es que la sociedad es en función de la sumatoria de los actos privados, íntimos de una persona. Nunca es distinto de eso. O sea que, lamentablemente, en algún punto tenemos la sociedad que entre todos hemos creado. Entonces, por supuesto que padecemos cosas que muchas personas tienen una vida correcta y padecen las consecuencias de lo que no lo es, y sin embargo, de quien no la ejerce. Y sin embargo, la única manera de cambiar las sociedades es, primero, haciendo lo correcto. Mandela decía siempre, Martin Luther King decía, siempre es el momento correcto para hacer lo que es correcto. Y sin ninguna excepción. Esto es siempre lo correcto. Y lo correcto es de una sola manera. Es la línea recta. Es una sola manera de hacer lo correcto. Entonces, mirar y ver y decidir. Y la decisión de lo correcto es muy valiente. Es muy valiente porque con muchísima frecuencia en el día nos damos cuenta de que es más fácil mentir, que es más fácil no hacer, que es más fácil esquivar lo correcto. O sea, tiro la botella acá en vez de llevarme a la casa. O sea, hacer lo correcto es costoso y difícil y valiente. Y a la vez no hay vida feliz feliz de verdad, esto que dice el budismo, no hay vida feliz si no se ha hecho lo correcto. La persona correcta, con todas las amarguras que pueda llegar a pasar, de todos modos, tiene más posibilidades de llevar una vida feliz que el que no ejerce la vida feliz. Entonces, la persona correcta es la que dentro de su corrección necesita pujar por sus sociedades. Algo en lo que yo confío profundamente es en las células pequeñas. La última vez que vino Brother David Steindl-Rast, que es este monje austríaco que es psicólogo, si ponen Brother, como en inglés, David, van a encontrar en el sitio de Vivir Agradecidos quién es este psicólogo transpersonal tan querido para mí. Lo que él dice es que la evolución de la humanidad y de las sociedades solo va a ser posible a través de pequeñas redes que se unan a más grandes redes, que se unan a más grandes redes. Pequeñas redes son 3 vecinos que deciden dar en la escuela, por ejemplo, un tallercito sobre empatía. Se ponen a investigar qué es empatía, piden ayuda a algún psicólogo del barrio y dan una charla y un tallercito para que los pibes no hagan bullying. Entonces, acá en Open Door estamos por dar una charla sobre Mi cerebro es mío. Aprender a cuidar el cerebro, porque también es una parte íntima, y a acompañar a los pibes de esa escuela a comprender cómo funcionan sus emociones a partir del cerebro, y así el poder operar en el pequeño núcleo del barrio. El hombre que, yo pienso ahora en don Juvenal Gallardo, cuando yo era chica, él fundó la escuelita de fútbol, y la otra vez hablando con mi hermano, que estaba en esa escuelita de fútbol 50 años atrás, don Juvenal, lo que él hizo fue sacar de la calle a los pibes.
En aquel entonces no había droga, pero los que hacen hoy eso, de ponerlos a jugar fútbol o aprender ajedrez o aprender lo que sea a los pibes, es sacarlos de la calle. Entonces, creo que todos podemos donar en la semana 1 hora para cambiar nuestra sociedad. Dono 1 hora. ¿Qué significa eso? Me fijo, por ejemplo, en los sitios de internet y dono 1 hora por semana a difundir generando conciencia sobre X cosa. Dono 1 hora en la parroquia, dono 1 hora por la radio, dono 1 hora escribiendo para una revista, dono 1 hora cuidando a mi vecino, y dono 1 hora en la escuela, dono 1 hora juntando medias, me están acercando medias en la campaña de pies calientes, menos de las que debería. Agradezco muchísimo a todos los que sí, pero menos de las que deberían, porque todos podemos juntar un parcito de media en nuestra familia. Un parcito de media. Si las han juntado para sus escuelas, cuéntenos, así nos alegramos. Pero en este momento, como un día como hoy, todos tenemos necesidad de un par de medias. Y eso es empatizar. Y viene otro puntito acá que hablábamos anoche con Rosita. Posiblemente nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar de mencionarlo. Hay otra manera de no sentir arrepentimiento que no es ser un psicópata. Y esto acá es posible que muchos recuerden propias situaciones o situaciones de su familia. Está el psicópata que no siente culpa, pero hay otra manera de no arrepentirse y no experimentar culpa, que en psicología sería la proyección total de la culpa en otros. ¿Qué significa eso? Que no me arrepiento porque le echo la culpa a los demás de lo que yo hice. O sea, ¿cómo me voy a arrepentir de algo cuya culpa le echo a otros? O sea, bueno, soy responsable. Exactamente. Yo trato mal a la gente porque yo tuve una infancia difícil. Entonces, ¿te molesta que te grite? A vos lo que tendría que haberte pasado es que tu padre te pegara como a mí. Tengo este carácter porque tuve el padre que tuve. Y me bancan así, ¿no? Entonces, grita cada tanto, da un bife, pero no lo deja morado como el padre la dejó a ella. Y no es así. No es así. Tomar la responsabilidad es esa regeneración. Hay personas que se autojustifican y son muy dañinas en esa autojustificación. Hay personas que no toman arrepentimiento porque ponen la culpa en el otro. Entonces, por ejemplo, yo he visto algo que me parece tremendo: la persona ácida, la persona irónica, la persona que daña con una estocada en una sola palabra, en 2 cositas que ha dicho, y se va muy feliz de la reunión familiar y no tiene ningún arrepentimiento. Vos te estás acordando ahora de alguien que las dos hemos conocido, que podía decirte 2 cosas, de decir, ay, hoy te vestiste de un modo, estás más linda, es como una ropa menos ordinaria, más linda. ¿Qué está diciendo? Por Dios, con una sonrisa, ¿no? ¿Qué está diciendo? Está diciendo algo horrible. Está diciendo, sos siempre ordinaria, pero hoy te vestiste un poco menos ordinaria. Dios mío, esa persona se va a arrepentir de eso porque duele. No se va a arrepentir. ¿Qué? Ay, pero ¿qué? Esto también le molesta. Qué sensible que es, ¿eh? Ay, Dios mío, de la familia que viene, ¿quién se imaginaría que es tan sensible? En Esperando la carroza hay un personaje así. Entonces, esa gente es asquerosa, es horrible, pero no se da cuenta. No se puede arrepentir. Salvo que subiera 2 escalones y ahí lloraría del daño producido, porque esa agresión de guante blanco es como se decía que, y en algunos lugares, la policía, los militares, golpeaban poniéndole con la guía telefónica un golpe en la cabeza porque no deja moretón. Entonces, partirle la guía telefónica en la cabeza no deja marca. Hay gente que con la lengua hace eso, y esa gente no se arrepiente porque es veneno. Inyecta veneno. Si se le iluminara la conciencia, entraría en situación de arrepentimiento. Pero en tanto no recojamos, y eso es hacerse cargo, no es casual esa expresión, hacerse cargo es cargar con eso que yo hice. Y es necesario, porque eso es más dañino a veces que el daño más brutal. Y hace falta darse cuenta. Y esa persona no lo asume. Hasta he visto gente jactarse de ser así. Yo con 3 palabras que le diga la dejo de cama.
y se jacta de eso y lo hace todo el día, porque no, yo no tengo filtro, ya hemos hablado alguna vez de esto, ¿no? Yo no tengo filtro, se jacta de eso como si fuera Moria Kazan, que son, o Soledad Silverio, toda esa gentuza que lo que hace es dar clase privada a través de la tele de cómo es lastimar y herir al otro y descalificarlo y dejarlo en el suelo. Y se sienten, son jurados de un juez, son jueces, son jurados de un programa de televisión que es el que más rating tiene. Bueno, Y esa gente enseña a ser así. Con perdón de mi comentario. Por favor. Son personajes creados para precisamente lograr, digamos, captar una clase de público. Totalmente, pero ¿y la clase de público cuál es? Y el rating es demasiado alto, entonces tu pregunta también es eso, ¿qué podemos hacer? Poner otro canal. Poner otro canal, no mirar eso, no mirar Bendita TV, que hacen lo mismo, la televisión del canal, el canal de televisión de donde sea que ustedes estén viviendo y escuchen, es un modo de boicot, así como en animalismo, por ejemplo, se invita a mirar qué marcas testean con animales, no les compres, qué marcas hacen trabajo esclavo, búsquenlo ahí en internet. Ese es un modo, ¿ves?, de cambiar las leyes. No te compro, testeas con animales, no te compro, haces trabajo esclavo, no te compro. Entonces eso, subís el precio y no le pagás al hombre de campo, no te compro. Esos son comportamientos éticos. Entonces socialmente podemos educar, comportarnos nosotros con esa misma coherencia, hacer boicot, exigir leyes y en la vida personal hacer un examen de conciencia minucioso respecto de cuál es nuestro modo personal de dañar y a quiénes hemos dañado. Y ahí volver sobre nuestros pasos y reparar en la persona que dañamos o, si no, hacer una probation. Entonces, probation sería reparar en B el daño que infligimos a C, que ya no está en este mundo o que no quiere ni atendernos por teléfono con justa razón. Entonces eso, y el arrepentimiento total nos vuelve mejores personas, porque nos deja dos escalones más arriba y más humildes y más modestos, porque nos damos cuenta de que somos capaces de interesantes cretinadas. Yo por lo menos lo soy. Y lo he hecho, y si me doy cuenta ahora de cosas que he hecho antes, es posible que más adelante me dé cuenta de cosas que estoy haciendo ahora y no me doy cuenta. Pero en principio está la voluntad de arrepentimiento, que no es poco, y eso cada uno lo debe cultivar. Y que además hay que ser valiente para poder darse cuenta y luego reparar, ¿no?, el daño. Y te digo, las familias en donde mejor circula el amor, que creo que eso nos preocupa a todos, las familias y las parejas donde mejor circula el amor, es aquella en donde hay capacidad de arrepentimiento, inclusive de padres adultos hacia hijos pequeños. Perdón, hijo, te reté y estuve equivocada. ¿Se vuelve menos respetable ese padre? Todo lo contrario. Ese padre, esa madre, se vuelve de manera tal que cuando dice no y no es no, es más creíble, porque cuando hay un error pudo pedir perdón al hijo, aunque el hijo tenga 5 años. Eso es transmitir grandeza, transmitir grandeza. La grandeza no está vedada para San Martín y los próceres, que ni todos eran tan grandes tampoco. La grandeza es para cultivarla en pequeños actos. Hay actos de grandeza que uno los percibe en el otro y decís, qué valiente de hacer esto. Entonces, si alguien toma en serio esto que hemos conversado hoy, es revisar la vida y cuando uno detecta algo, tener los pasos del arrepentimiento. Darnos cuenta, penarlo, el remordimiento, y actuar. Actuar para regenerarse, un cambio total y una renuncia total a volver a hacerlo. Y si lo vuelvo a hacer, cada vez menos y cada vez con más claridad de arrepentimiento. Hasta que uno se regenera, se transforma. La expresión sería se transfigura. La persona se transfigura, se transforma en alguien diferente. Ahora me parece que uno puede lograr todo esto que vos planteas, aunque sea de un modo muy lento, no importa. ¿No? Totalmente.
Sí, está muy bueno esto que decís para redondear. A veces ese arrepentimiento lleva mucho tiempo y otras veces en el pensamiento cristiano está el modelo de San Pablo, ¿no? Que se cae del caballo y cuando se cae del caballo se da cuenta de lo que está haciendo y se vuelve cristiano. Estaba persiguiendo y matando cristianos y se hace eso. Eso es una metanoia completa, ¿no? Entonces eso de todos nosotros somos eso. Todos nosotros, yo por lo menos me veo con mucha claridad. En la Inquisición, cuando quemaban a las brujas y decidían que tal persona era una bruja porque hablaba de noche mientras dormía y se la quemaba, estaba la viejita piadosa que para que hubiera menos mal en el mundo traía su atadito de leña y decía: yo voy a colaborar con que haya menos mal en el mundo, quemémosla, quemémosla. Y se volvía muy orgullosa porque había cumplido con su parte de que el mundo hubiese menos mal. De eso estoy hablando en aquella persona que no se hace cargo y hasta se siente orgulloso del daño que hace, juzgando, por ejemplo. Vanessa, si querés anota, juzgar al otro. Esa sería otra columna. Ya va a anotar, ahí está Vania anotando. Ahí tengo varios posgrados en juzgar al otro, Dios mío. Al otro. Dios mío, sí, juzgar al otro, exactamente. Rosita. Virginia, acá hay saludos y felicitaciones por lo del sábado de parte de Betty. Muchas gracias, Betty. Lindo conocerte. Sí, también de Susi y Nana, te dejaron muchos. Gracias. Un caluroso abrazo para vos y bueno, de toda la gente que estuvo participando esa noche y que realmente se ha visto sorprendida y maravillada. Virginia, como siempre, jugosa. Muchas gracias y muchas gracias por haber dado origen en la charla a este tema y gracias siempre por este espacio. Les recuerdo siempre a los que quieren escuchar las columnas anteriores, están en el sitio web del Centro Transpersonal de Buenos Aires, y los que ahora mismo se arrepienten profundamente de no haber ido a ver al Museo de Amores y Desamores, en broma, o han estado engripados o lo que sea, arman un pool en un auto y en agosto lo vamos a volver a hacer en Café Vinilo en Buenos Aires, así que es un lindo paseo, es una hora de viaje. Les voy a avisar, les vamos a avisar a través de la radio también. Dale. Bueno, un abrazo inmenso, corazón. Que tengas un buen lunes, un arranque de semana, una buena semana por supuesto, y que no nos afecte tanto el frío. Ojalá, hay que cuidarnos y cada vez que sentimos frío, de ver si podemos hacer algo para aliviar a algún otro, inclusive un perro, darle algo de comer, llevar en la cartera un poco de alimento para perros, en el baúl del auto. Ellos tienen mucho frío y no tienen nuestras posibilidades. Los humanos, los demás animales, darles una manito. El que tiene, siempre hay alguito que uno puede, un plato caliente de algo, una comida, algo a alguien, y un barcito de medias. Gracias, Virginia. Un abrazo inmenso. Gracias. ¿Vos me autorizás? Sí. Si quiera hacer llegar las medias, yo les paso tu número de teléfono. Por teléfono. supuesto, la llaman a Rosita y si escuchan esto por otra parte y quieren dejarla en su zona, está buenísimo, porque los pies fríos están por todas partes y los que quieran, si no comunicarse, mi teléfono es el que está en el sitio del Centro Transpersonal de Buenos Aires, me mandan un WhatsApp y coordinamos para pasar a buscar las medias por Luján o me las acercan, vemos el modo, ¿sí? En Buenos Aires también estoy juntando. Un abrazo muy grande, Rosita, cariños a todos. Gracias por estar. Hasta la próxima, igualmente.